Yo pienso que en algún momento la llegada de un organismo, digamos, o que Honduras hiciera una petición a la comunidad internacional, eh, quizás puede verse como necesario, ¿no? Lo que sucede es que la justicia debe hacerse, ¿verdad?, conforme a los procedimientos establecidos ya por nosotros mismos, por nuestros jueces, por nuestros fiscales, y está bien la orientación, el apoyo que pueda darse. Lo que sucede es que también un organismo que venga a jugarse el prestigio de un organismo supranacional como es la OEA, es peligroso porque de repente vienen con todo, pues independientemente que hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, hay que hacerlas. Yo no sé si me doy a entender. Lo que quiero decir es que a toda costa la Maxi tiene que salir bien, porque obviamente es la OEA, y entonces si no se hacen las cosas como la gente espera, entonces se pone en riesgo el prestigio. Pero para Entonces que, ahí es donde se pone en precario la situación de las personas, ¿no? sí, porque para que salga bien la masa tiene que tener un apoyo de un fiscal y también tiene que tener un apoyo de jueces. Mire, es que el asunto también, el sistema de impartición de justicia es toda una estructura, donde inicia con la policía que investiga, los fiscales que orientan la investigación y además los fiscales acusan, y luego después siguen con los jueces que son los que van a impartir justicia decidiendo los casos. El asunto es que no puede haber, y este es un error que se viene cometiendo, hacerle creer a la gente que los jueces tienen necesariamente que validar las investigaciones fiscales. Los jueces tienen que ser independientes. No pueden hacerse un nudo jueces, fiscales y policías. Pueden hacerse, si quiere, un nudo fiscales y jueces y el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial tiene que ser independiente, porque ahí donde los jueces se hagan un nudo con los fiscales, entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Fiscales también en el Poder Judicial, que es de repente lo que vemos. Y vemos fiscales en el Poder Judicial. Vemos, por ejemplo, el sistema este de jurisdicción nacional. Esto es O terrorífico. anticorrupción. Ahora el circuito anticorrupción, realmente, y es creado por la Maxi, Puede, validado por la MASI. puede Eso es eso correcto. ocurrir en el país, que No, no, prácticamente el juzgado no debe anticorrupción ocurrir. depende de la MASI. Es que realmente formalmente no depende, No, pero pero en la práctica materialmente sí. depende de eso, y eso es lo peligroso. Y nosotros lo hemos visto, a los que nos llevamos y que litigamos en esos órganos, vemos la enorme diferencia, ¿va?, el trato que se da. Entonces, hasta en cosas tan sencillas, tan simples como el ingreso, eh, que como abogados, uno por ejemplo va al juzgado de lo común en la granja que le llamamos, y uno entra como que entra a la casa, ¿verdad? Ahí con confianza y todo. Va a una de esas dependencias, entonces entra por ahí, que tiene que anotarse en un libro, de repente tiene que dejar sus enseres, sus celulares en un casillero. Pareciera que estuviéramos ante una unidad militar. No así los de la Pero MASI. entonces, no así ellos, ¿verdad? No así ellos exactamente, que de repente ellos eh, llegan bien, llegan de repente, entran por un sótano, etcétera. Y en la realidad hay juzgados que están operando en unidades militares. Hay un juzgado de jurisdicción nacional que tiene su sede y su asiento en una unidad militar, y esto no puede ser, ¿Y ¿verdad? esto extralimita o debilita el accionar del sistema de operación y administración de justicia? No, es que violenta las garantías, violenta el derecho de defensa, porque no se puede hacer aquí una debida defensa si no es así. Y mire, aquí han habido voces y aquí pueden salir voces de gente de organismos de la sociedad civil, que ustedes ya todos los tenemos identificados y los conocemos, que en determinado momento pueden pedir cosas absurdas, ¿verdad?, como esta jueza sin rostro, ¿verdad? Sí. Es decir, todas estas cuestiones, estas salidas que se dan, se debe precisamente a la falta de capacidad de investigación. Fíjese que estas reformas que se dieron al Código Procesal Penal, a esto de que las personas tienen que estar, precisamente nacieron allá ante la inconformidad de algunos miembros de la Policía Nacional, que en aquel tiempo estaban por el nivel
creo que de comisarios de policía de que luego en los últimos años ya alcanzaron niveles de comisionados. Ellos son los que empezaron a decir que su trabajo se lo votaban los jueces, simple y sencillamente porque era un mal trabajo. Era nada más agarrar al primer sujeto que encontraban como sospechoso, le miraban la pinta de ser sospechoso de un crimen y decían, bueno, ya con esto ya tenemos suficiente, lo presentamos, así como se hacía hace 20 años, cuando la policía agarraba a la gente, lo denunciaba ante un juez y el juez, con el sistema inquisitivo que tenía, lo mandaba preso, simple y sencillamente. Entonces, cuando llegue el nuevo Código Procesal Penal y su sistema garantista, no gusta. Entonces, por eso es que poco a poco se reforma el 184 y se fue haciendo de a poco. La primera reforma se produce en 2004 en el gobierno de Maduro, cuando se incluye crimen organizado y asociaciones ilícitas. Y el último golpe que se le da al sistema garantista es en el 2013, con esa reforma que hoy día está incomodando bastante. ¿Y quién ha indicado, abogado, para revertir todo esto y que los hondureños nuevamente gocemos de un verdadero Estado de Derecho, de una presunción de inocencia? No, yo pienso de que ahí de lo que se trata es de la valentía de los sectores políticos. Pues aquí, mire, aquí hay que ser bien claro, ¿verdad? De que nos guste o no nos guste, tiene de que ser la clase política de nuestro país o esa clase política, no las iglesias. Porque aquí hay un error, ¿verdad? Que en un Estado absolutamente laico, como lo proclama la Constitución de la República, pareciera que aquí son los pastores, a veces sacerdotes, entonces los que tienen que estar, sino que está bien, hay que escucharlos, pero los líderes de esta nación, los líderes políticos, son los que tienen que tomar las decisiones importantes, grandes, para que se revisen esas situaciones. Y no es otra cosa más que adecuar nuestro sistema legal a los compromisos en materia de derecho internacional en respeto a los derechos humanos que Honduras se ha obligado hace más de 3 décadas en respetar.